Pues Dios mediante hoy terminamos el capítulo 7 de la carta a los romanos, y en los versículos que van desde el 7 hasta el final, hasta el 25, el apóstol Pablo nos habla de su propia biografía, tanto antes que el Señor lo salvara como después de ser salvo. De hecho, en la anterior ocasión, en los versículos 7 al 13, vimos esta primera parte. Pablo nos hablaba como inconverso, como no creyente, algo común a todos los que hemos creído. Y en nuestro texto de hoy vamos a ver la experiencia de Pablo como creyente, lo cual es común también a todos los que Dios nos ha salvado, a cada uno de los cristianos. Así que os invito a que abráis vuestras Biblias en Romanos capítulo 7 y leeremos desde el versículo 14 hasta el final, hasta el 25. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Versículo 19, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. En este texto vamos a ver, en esta mañana, la lucha del creyente con el pecado. Pablo nos está hablando en este texto de la lucha del creyente con el pecado. Y en primer lugar veremos en el versículo 14 el contraste entre la ley y nuestra carne en la lucha del creyente con el pecado. Los versículos 15 al 24 veremos las características en sí de esta lucha del creyente con el pecado. Y el versículo 25 nos hablará el apóstol Pablo de la liberación, de la lucha del creyente con el pecado. El contraste entre la ley y nuestra carne, las características de la lucha y la liberación de la lucha. Y yo no sé cuándo fue la última vez que escuchasteis predicar de este texto. Yo creo que este no es uno de los primeros pasajes que de motu propio un predicador elegiría para predicar un domingo por la mañana o en cualquier otra ocasión. Pero esto es lo bueno de predicar expositivamente y consecutivamente. Empezamos por el capítulo 1, seguimos por el 2, por el 3, por el 4, y lo que diga la palabra es lo que predicamos. Y yo he de confesar que al principio me daba bastante miedo este texto. En primer lugar, por la especie de trabalenguas que encontramos aquí, pero también me sentía intimidado por el lenguaje tan directo y expresiones tan fuertes que usa el apóstol Pablo en este texto. Pero una vez inmerso en el pasaje, os puedo decir que es uno de los textos más alentadores para un creyente que podemos encontrar en la palabra de Dios. Si hacemos una lectura superficial por encima del texto, sin entrar a fondo, podría parecer que estas palabras las escribe un no creyente. Pero, como veremos después de estudiar el pasaje, comprobamos que no solo es un creyente el que escribe esto, sino que además es un creyente que es maduro en la fe. La primera evidencia de que Pablo es creyente cuando escribe esto, ya hablamos de algo en la anterior ocasión, es que los verbos que encontramos están en presente. Mientras que en la anterior predicación vimos como Pablo hablaba en pasado de su vida pasada antes de que el Señor lo salvase. Pero es que además, como vamos a ver, mientras que el incrédulo no busca a Dios, mientras que el no creyente se deleita en su vida de pecado, Pablo expresa en estos versículos deseos que solo pueden salir de un corazón regenerado, el querer vivir una vida santa para Dios. Si recordáis el capítulo 1, versículo 32, nos dice que los incrédulos, aunque conocen el decreto de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a aquellos que las practican. Y en Romanos 3:11 nos dice que los no creyentes, los incrédulos, de todos los que hay en este mundo, no hay quien busque a Dios. Pero en estos versículos que hemos leído vemos evidencias palpables de un corazón regenerado, que ama a Dios, que busca a Dios, que odia el pecado. En el versículo 15 Pablo nos dice que aborrece el pecado. En el versículo 22 afirma que se deleita en la ley de Dios. Y como digo, solo una nueva criatura en Cristo, solo un corazón regenerado por el Espíritu puede hacer tales afirmaciones. Por lo que vamos a ver en este texto, la lucha del creyente genuino con el pecado. Ya vimos en el capítulo 6 que cuando Dios nos salva de la esclavitud del pecado para muerte y pasamos ahora a ser esclavos de la obediencia para justicia, somos liberados de una esclavitud, de la esclavitud del diablo, para pasar a ser esclavos de Dios. La liberación del pecado no nos libra de la batalla espiritual, sino que por el contrario la intensifica. Porque al ser restaurada nuestra amistad con Dios, ahora nos convertimos en enemigos, en el punto de mira del diablo. En ese momento es cuando Satanás nos va a poner en su mira y va a atacarnos de todas las maneras posibles. Por lo tanto, aunque los creyentes gozamos de la seguridad de salvación, nos gozamos que nos encontramos en el bando ganador, sabemos cuál es el final de la película, permitidme la expresión, tenemos que tener por seguro de que nuestra batalla espiritual se va a recrudecer grandemente. Es por ello que el apóstol Pablo nos exhorta y nos advierte en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las insidias, las acechanzas, las maquinaciones del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes del mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiéndolo hecho, estar firmes. Efesios 6, 10 al 13. Lo primero que vamos a ver en esta lucha del creyente contra el pecado es el contraste entre la ley y nuestra carne en esta lucha contra el pecado. Nuevamente, no podemos perder de vista el contexto. Recordemos que los judíos pensaban, afirmaban, proclamaban que podían ser santificados y salvos por sus propios méritos cumpliendo la ley. Pablo ha explicado claramente en los versículos que hemos estudiado anteriormente que la ley ni santifica por sí misma, ni salva por sí misma, sino que el propósito de la ley es mostrar la pecaminosidad del pecado, para que así seamos conscientes de la necesidad imperiosa que tenemos de Jesucristo como Salvador, de una salvación solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en el Señor Jesucristo, no por obra ninguna de nuestra parte. Una vez explicado esto, también aclara que la ley no es mala, que la ley no es pecaminosa, que la ley no tiene ningún fallo. La ley no es inútil, sino que, como vimos en el versículo 12 de este capítulo, la ley es santa, es buena, es justa, porque es un reflejo del Dios que ha legislado esa ley, que es santo, que es bueno y que es justo. Y es defendiendo esta perfección divina de la ley con lo que el apóstol Pablo continúa ahora en el versículo 14 diciendo: si la ley es santa, buena y justa, dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Está reafirmando lo que ha dicho en el versículo 12. La ley es santa, es buena, es justa. ¿Por qué? Porque es espiritual. Porque es de origen divino. Porque refleja las perfecciones de su legislador, el cual es santo, es justo y es bueno. Y en contraste con el origen espiritual de la ley, Pablo dice, pero yo soy carnal. Pablo no está diciendo, pero yo aún estoy en la carne. Ya dijo en el versículo 5, porque mientras estábamos pasados en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo para llevar fruto de muerte. Mientras estábamos en la carne, ya no estamos en la carne. Ya no seguimos controlados por la carne. Ser carnal es lo contrario a ser espiritual. En este sentido, Pablo no es espiritual
como la ley, Pablo no es perfecto como la ley, sino que Pablo está en un cuerpo de carne mortal, imperfecto. Pero aunque los creyentes ya no estamos en la carne, aunque espiritualmente nuestro corazón ha sido transformado, ha sido regenerado, aunque somos nueva creación en Cristo, nuestro cuerpo carnal, nuestro cuerpo terrenal, tiene una parte residual de pecado que todavía nos influencia a cometer actos pecaminosos. Por eso Pablo exhorta a los romanos, a los creyentes, en el capítulo 6, versículo 12, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es lo mismo que cuando está diciendo ahora Pablo, yo soy carnal, yo estoy en un cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Hemos de estar alerta para que ese residuo pecaminoso que sigue en nosotros no nos haga caer de nuevo. Por eso dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Mucho cuidado al leer cada palabra para que no entendamos algo que no está diciendo el apóstol Pablo en este texto. Pablo no está diciendo, yo soy carnal, esclavo del pecado. Dice, yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Cuando un creyente genuino peca, aunque sabe que es libre de la esclavitud del pecado y que jamás podrá volver a caer en esa esclavitud, siente en ese momento la tristeza de ver cómo el pecado ha ganado esa batalla puntual. La misma idea la repite en el versículo 23, cuando dice, veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra con la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado. El pecado ya no es nuestro amo. Cuando estamos en el campo de batalla luchando contra él y él gana alguna batalla, nos tiene que hacer prisioneros, porque ya no estamos en su bando, ya no pertenecemos a su ejército. Como dice Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Es la misma idea, es que someterse al yugo de la esclavitud no significa que el creyente puede perder la salvación, volver a su antigua naturaleza, sino que al pecar se está comportando de la misma manera que lo hacía cuando era esclavo del pecado. Un predicador ilustraba esto de una manera muy clara y muy sencilla. Cuando como creyentes caemos puntualmente en un pecado, cuando Pablo dice que somos vendidos a la esclavitud del pecado, es como el soldado que pierde una batalla y es capturado por el enemigo. Pero no es como el traidor que se va al bando contrario definitivamente. Es prisionero temporalmente, pero no es un traidor que se va al otro bando. Cristo nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Pero este cuerpo carnal, aún no redimido, sigue siendo susceptible de caer en la tentación del pecado. De manera que Pablo nos está mostrando la lucha del creyente contra el pecado. Hemos visto el contraste entre la ley, que es buena, que es perfecta, que es justa, y la carne, nuestra carne, que todavía no ha sido nuestro cuerpo glorificado y es imperfecta y puede caer. Y en segundo lugar, casi todos los versículos, excepto el último, ya nos muestran las características, cómo es en sí esta lucha del creyente contra el pecado. Y comienza el versículo 15 diciendo, porque lo que hago no lo entiendo. Pablo no está excusando su pecado. Pablo no está diciendo, es que estoy haciendo las cosas sin saber, así que no es culpa mía. Este verbo entender, ginosko, tiene el sentido de conocer algo más allá del mero conocimiento intelectual. Es un conocimiento íntimo, es un conocimiento relacional. Se usaba para una relación íntima entre una persona y un objeto, entre dos personas, y se terminó usando para hablar de la relación entre el marido y la mujer en el matrimonio. Pablo usa este verbo en Gálatas 4:3 pues también para hablar de la relación íntima entre Dios y sus hijos. Dice Gálatas 4:9, creo que he dicho 4:3, Gálatas 4:9, pero ahora que conocéis, este mismo verbo, a Dios, o más bien que habéis sido conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? ¿Cómo queréis volver a tener este
conocimiento, esta relación íntima, si ya tenéis esta relación íntima con Dios? Pero también se podía usar en otras ocasiones este verbo, y parece ser la connotación que tiene este versículo, con la idea de aprobar o aceptar algo. Cuando uno peca y es consciente de su pecado, cuando tú pecas y eres consciente de tu pecado, ¿por qué tu primera reacción es aborrecer lo que has hecho y arrepentirte? Porque lo que hago no lo entiendo, no lo apruebo, no lo acepto. No tengo esa relación íntima con lo que estoy haciendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Este pensamiento, por un lado, nos frustra, pero por otro lado refleja que el Espíritu Santo está morando en nosotros. Porque solo un verdadero creyente, un verdadero cristiano, puede aborrecer el pecado. ¿Cuántas veces hemos caído y hemos pensado otra vez, la metedura de pata es lo mismo? No entiendo cómo he podido caer, ser engañado en esto. ¿Cuántas veces hemos pensado después de pecar, yo por lo menos muchas veces, ¿realmente seré salvo después de lo que acabo de hacer? Pero en esos momentos tenemos que acordarnos de Juan 3, 19 y 20. Juan 3, 19 dice, este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Esta es la descripción de aquel que está sin Cristo, ama las tinieblas, aborrece la luz. Pero los que estamos en Cristo, cuando pecamos, sentimos como si el pecado nos hubiese esclavizado en ese momento, como si el enemigo nos hubiese capturado en ese momento. Aborrecemos esa situación de oscuridad y buscamos la luz. Regresamos a Cristo, arrepentidos por nuestros pecados, porque tenemos un corazón regenerado que ama a Dios, que busca a Dios, que quiere honrar a Dios, que quiere obedecer a Dios, aunque estemos en esta cáscara de carne. Versículo 16, y si lo que no quiero hacer esto hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que la ley es buena. Nuevamente Pablo defiende la ley que ha defendido en el versículo 14, que ha defendido en el versículo 12. Pablo está diciendo, la ley es perfecta, no ataquéis más a la ley. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la ley, porque Dios es el legislador de la ley, y todo lo que ha escrito refleja las perfecciones de Dios. Y reconozco que la ley es buena, y si lo que yo no quiero hacer, eso hago, la culpa no es de la ley, la culpa es del pecado. Así que, versículo 17, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita, que mora en mí. Nuevamente, Pablo no está justificando su pecado. Pablo no tenía personalidad múltiple. Pablo no era esquizofrénico. Pablo no está diciendo, yo no soy el que lo hace, son las voces que me obligan a hacerlo. Sino que dice, y es muy importante estas dos palabritas, cuando dice, así que ya no soy yo el que lo hace. En el original, este ya no es un adverbio de tiempo negativo que indica un cambio completo y permanente. Este adverbio de negación indica un cambio completo y permanente. Lo vemos en Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no. Definitivamente, permanentemente, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este yo redimido es lo que conocemos como el hombre interior. Este ya no aprueba permanentemente el aborrecible pecado que ocasionalmente comete. Por eso sigue diciendo, versículo 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Y ahora hace otra aclaración en la que incide para que no haya errores. Mientras que el ya no soy yo habla de su hombre interior, ahora recalca, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, no mora el bien. Este no es el yo del versículo anterior, sino que es su carne, su yo carnal. Por eso lo recalca.
mi cuerpo no redimido, el cual espera ser completamente transformado en la glorificación, es el que obra mi carne. De manera que cuando pecamos, aunque nosotros conscientemente, voluntariamente, responsablemente decidimos pecar, no somos marionetas sin voluntad en manos del pecado, son decisiones que salen de nosotros. Esta inclinación a pecar no procede de nuestro corazón regenerado, no procede de nuestro yo interior, sino que es el pecado que nos atrae, nos seduce, y nuestra carne es la que le abre la puerta a ese pecado para que pase. No hay nada bueno en nuestra carne. Si hay algo bueno, es por la gracia de Dios que ha obrado en nosotros. Versículos 19 y 20, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Nuevamente, Pablo no se está excusando, no está justificando su pecado, sino que él reconoce, desea hacer el bien, no quiere pecar. Como le dijo a los filipenses en cuanto a su vida de santificación progresiva, a su deseo de ser conformado a la imagen de Cristo, Filipenses 3, versículos 12 al 14, dice Filipenses 3:12, no que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No es que Pablo no fuera capaz de hacer nada bueno, sino que afirma que los deseos pecaminosos que quedaban en él le hacían caer, le hacían realizar el mal que no quiere, aunque su deseo principal era no pecar. Por eso continúa diciendo, versículo 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Cuando Pablo quiere hacer el bien, el mal está presente y listo para actuar, intentando impedir por todos los medios ese bien que Pablo quiere hacer. ¿Qué pasó cuando Caín se enfadó con su hermano Abel porque el sacrificio de Abel fue aceptado y el suyo no? ¿Qué le dijo Dios? Génesis 4:7. Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, cuidado, el cuidado lo he añadido yo, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. El hacer el bien estaba en su mano, el pecado estaba a la puerta. Dependía de Caín, estaba en su mano. Si cerraba la puerta en las narices del pecado, o la abría. Desgraciadamente, trágicamente, decidió abrir la puerta al pecado y terminó asesinando a su hermano. Pero esta realidad nos sucede a nosotros todos los días, sí o sí. Mira, si a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, retransmiten nuestro deporte favorito en la tele, pones una alarma y no hay ningún problema, te levantas y disfrutas de ese partido, fútbol, carreras, coche, lo que sea. Está bien, no es nada ilícito. Hace pocos días, mis 2 hijos varones y un servidor fuimos a Granada a ver el partido de España contra Chipre, volvimos a casa de noche y Josué no puso ningún impedimento en madrugar al día siguiente. Podemos poner multitud de ejemplos similares y estoy hablando en todo momento de cosas lícitas, no estoy hablando de nada pecaminoso. Pero ahora nos proponemos, queriendo hacer el bien, levantarnos 30, 40 minutos antes para tener un tiempo de oración antes de comenzar el día. El piso está en silencio, por fin puedo concentrarme, tener un tiempo de intimidad con Dios. Me tengo que poner 4 alarmas. Cada 5 minutos suena la primera, bueno, 5 minutitos más. Suena la segunda, suena la tercera. 2 minutos más y me levanto. Suena la cuarta y decido levantarme y veo en el móvil, al apagar la última alarma, que tengo un WhatsApp que no había leído. Bueno, no pasa nada, lo leo un momento y me pongo a orar. Y cojo el móvil y al lado del WhatsApp veo YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. El tiempo ha pasado y no he podido orar ni 3 minutos.
Tengo un cuaderno con una lista de oración, decido una hora concreta del día para orar por esa lista de oración. Busco un tiempo fijo para estudiar la palabra, para leer la palabra, y antes de llegar a esa hora ya nos han surgido 1000 excusas para aplazarlo y dejarlo para el día siguiente. Así que queriendo hacer el bien, hallo que la ley del mal está presente en mí y descubro que Satanás despliega todo su arsenal para impedir que yo sea capaz de hacer dicho bien. Mirad, una de las muchas cosas que han sido de bendición para mí al estudiar en el seminario de Berea es que sí o sí necesitaba apartar unas horas del día, sea acostarme después o levantarme más temprano, para hacer las tareas que me mandaban. Así que desarrollé la disciplina de llevarlo todo el día y cerrar la puerta a todas las excusas e impedimentos que trataban de presentarse para que yo no cumpliera con mi calendario de formación. He de confesar para mi vergüenza que esa disciplina no la llevo tan bien como antes y tengo que recuperarla. Pero también aprovecho para animar a los que vayan a comenzar el certificado de estudios bíblicos. Orad para que el Señor os ayude a tener esa disciplina, a llevarlo todo al día, porque será de bendición no solo para vosotros, no solo para vuestra familia, sino también para vuestra iglesia local. Pero también he de dejar claro que esta disciplina no se desarrolla únicamente estudiando en un seminario, apuntándote a un curso, sino que es una disciplina en la cual estamos obligados todos los creyentes a ejercitarlo. En tu casa, en tu iglesia, en el tiempo que puedas encontrar, si puedes estudiar en algún sitio bíblico, ánimo con ello. Pero es algo que todos los creyentes hemos de desarrollar cada día a la luz de la palabra. Así que cuando veas que el mal está presente para que no hagas ese bien, portazo en las narices. Versículo 22, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. En el hombre interior de Pablo, en su naturaleza redimida, no solo estaba de acuerdo con la ley de Dios, sino que es que además se deleitaba, se gozaba en la ley de Dios. Es la prueba irrefutable de que está escribiendo un creyente genuino. Pablo se deleitaba como el salmista en el Salmo 1, versículo 1 y 2, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, sino que ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Y aparta el móvil. Y cierra las redes sociales. Y medita de día, de noche. Solo un creyente verdadero como Pablo puede apropiarse de las palabras del Salmo 119, versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Versículo 47. Y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Versículo 77. Venga a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi deleite. Versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Versículo y versículo que muestran que el creyente se deleita en la ley de Dios. Otra marca distintiva del creyente. Aunque vive en un cuerpo de carne, su hombre interior regenerado se deleita, se goza, disfruta de conocer, obedecer la palabra de Dios. Por eso Pablo animó a los creyentes en Corinto, 2 de Corintios 4:16. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre interior, nuestro cuerpo de carne va decayendo, sin embargo, en nuestro hombre interior se renueva día a día. Por eso Pablo oró por su hermano de Éfeso, Efesios 3:16, que Dios les conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu, ¿dónde? En su hombre interior. Versículo 23. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Esta otra ley hace referencia a la propensión de caer en la tentación, a la tendencia de satisfacer los deseos pecaminosos.
veo otra ley en los miembros de mi cuerpo. Mientras permanezcamos en este cuerpo de carne, en este cuerpo mortal no redimido, seguiremos estando sujetos a la tentación, al pecado, el cual se vale de los miembros de nuestro cuerpo, de la vista, de las manos, del tacto, de los ojos, los oídos, de la mente. ¿Para qué? Para llevarnos a pecar. Y estas tentaciones dice que entran en guerra con la ley de nuestra mente, la cual, nuestro hombre interior, conoce a Dios, conoce la ley de Dios, quiere obedecer a Dios y entra en guerra estas dos partes. Como dijo el pastor John MacArthur, aunque un cristiano no puede evitar vivir en la carne, puede y debe evitar andar según la carne en sus hábitos pecaminosos. Un cristiano no puede evitar vivir en la carne, pero puede y debe evitar andar según la carne en sus hábitos pecaminosos. De ahí la importancia de estar firme, de no caer en tentación, porque la lucha, no nos engañemos, la lucha es diaria, la lucha es continua, y la lucha no terminará hasta que, como hemos cantado, como Samuel nos ha recordado también esta mañana, el Señor nos llame a su presencia. Segunda de Corintios 10, 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo, no satisfagáis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno contra el otro, están en guerra el uno contra el otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Primera de Pedro 2:11. Amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. La ley del cuerpo contra la ley de la mente. Y al igual que Pablo, nosotros nos encontramos en la lucha diaria de querer obedecer a Dios y luchar contra los deseos pecaminosos que quedan en nosotros. Y cuando el pecado nos impide honrar a Dios como Él se merece, o cuando vemos que en esta lucha no llegamos a ser tan buenos como deberíamos de ser, esto nos lleva a sentirnos como Pablo en el versículo 24, miserable de mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y no olvidemos, es Pablo el que está hablando, no es cualquiera. Pablo podía presumir en cuanto a su vida como creyente, pero él, como también hemos hablado en otras ocasiones, él no se comparaba, no se consideraba a la luz de otros creyentes, y menos a la luz de los no creyentes, que ahí salimos ganando todo en cuanto a nuestra vida espiritual, sino que se consideraba a la luz de quién es Dios, de lo lejos que está del estándar de santidad que Dios demanda de su Hijo. Por lo tanto, al considerar su lucha contra el pecado, su cuerpo carnal, sus caídas puntuales, el corazón clamaba, miserable de mí. En otros pasajes usa expresiones similares para hablar de sí mismo. Primera de Corintios 15, 9 dice, yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno ni de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Efesios 3, 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y esto no significa que Pablo era una persona apocada que no tenía autoestima. Esto no significa que Pablo quería dar lástima para que otros se fijasen en él, sino que son palabras que muestran la madurez espiritual de un creyente genuino. Porque mientras más avanzamos en nuestra vida de santificación progresiva,
Mientras más vamos madurando en nuestra santidad, mientras más vamos conociendo la palabra, mientras más vamos conociendo al Dios de la palabra, mientras más conocemos la voluntad de Dios en su palabra, más vamos a anhelar nuestra glorificación futura y más miserables nos vamos a sentir cuando caemos en el camino o cuando vemos lo mucho que nos falta para llegar a la meta. Grandes creyentes dijeron algo parecido. Isaías 6:5. Entonces dije, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Otro gran hombre de Dios, Daniel. Daniel capítulo 9, versículos 4 y 5. Yo oré al Señor mi confesión y dije, ¡ay Señor, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos! Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tu ordenanza. Versículo 8 de este mismo capítulo 9. Oh Señor, nuestra es la vergüenza de rostro, y de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Mientras más maduro es el creyente, más va a aborrecer su pecaminosidad, pero no con una actitud de derrota, sino con la mira de mejorar día a día, de parecernos cada día más a la imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mientras que el hombre interior está encerrado en este cuerpo mortal, en esta cáscara de muerte, vamos a ser estorbados por ese residuo pecaminoso, no vamos a poder obedecer de manera perfecta a nuestro Dios. Y es por ello que dependemos en todo momento de la palabra de Dios y de la guía del Espíritu Santo para librar esta lucha espiritual. Nuestro yo regenerado puede obedecer, servir a Dios de corazón. Pero como acabamos de decir hace un momento, el pecado va a tratar de hacer boicot, de sabotear de todas las maneras posibles estos deseos buenos. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, ya lo hemos leído, Gálatas 5:17. Y el deseo del espíritu contra la carne. Así que con la pregunta de ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, Pablo está expresando el anhelo que tenemos todos los hijos de Dios de estar en la presencia del Señor, en un cuerpo glorificado por la eternidad, donde ya no habrá más pecado, donde podamos adorar a Dios de forma perfecta, de forma continua. Y la respuesta a esta pregunta nos lleva al tercer punto. Estamos viendo la lucha del creyente con el pecado. Hemos visto el contraste entre la ley y la carne en nuestra lucha con el pecado. Hemos visto las características de esta lucha del creyente con el pecado. Y en el versículo 25, Pablo nos habla de la liberación de la lucha del creyente con el pecado. Versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pablo reconoce, agradecido, que solo Dios, solo por medio del Señor Jesucristo, puede librarle de esta batalla espiritual contra el pecado. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo regrese. Entonces gozaremos de estar con Él en su presencia, libre de este cuerpo de carne, de este cuerpo de muerte, con un cuerpo glorificado. Filipenses 3, 20, 21, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará ¿el qué? El cuerpo de nuestro estado de humillación, el cuerpo de carne, el cuerpo de muerte. ¿Y cómo lo transformará? En conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene, aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Primera de Corintios 15, 52 y 53. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán ¿cómo? Incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Romanos 8:23, también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. En aquel día nuestro cuerpo corruptible será redimido, será transformado en conformidad con el cuerpo de gloria de Cristo, será hecho incorruptible e inmortal. Y esto es una esperanza gloriosa que tenemos los creyentes, pero no es una excusa para entonces dejar pasar nuestra vida como si nada hasta que llegue el día. Sino que, como veremos si Dios quiere, cuando comencemos a estudiar el capítulo 8, Pablo nos exhorta a vivir nuestra vida cristiana en victoria, dándole muerte al pecado. Romanos 8, 12 y 13, así que hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Una vida de lucha que hace morir las obras de la carne. Romanos 13, 14. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. No le demos de comer al pecado para que se fortalezca. No juguemos con el pecado creyendo que nosotros controlamos, porque el que juega con fuego se termina quemando. Y si tú no tienes a Cristo en tu vida, esté tranquilo que no vas a tener ningún tipo de lucha interna. ¿Por qué? Porque sigues siendo esclavo del pecado y te gozas en el pecado. Pero lo peor para ti es que sí hay condenación porque no estás en Cristo. Tu destino eterno es la condenación en el infierno porque Dios es santo y no puede tener comunión con el pecado, y porque Dios es justo y tiene que juzgar justamente el pecado. Pero Dios también ha dado la solución para escapar de esa trágica situación y disfrutar de la vida eterna, separado del pecado por siempre. Ven a Cristo por fe, arrepentido de tus pecados, pídele que te libere de las tinieblas que te tienen esclavizado y confiésale como Señor y Salvador de tu vida. Y si vienes a Él con un corazón sincero, Él no te echará fuera. Y podrás disfrutar de una vida plena, no solo en la eternidad, sino en esta tierra. No sin dificultades, no sin lucha, pero sabiendo que estás en el bando vencedor y que te espera una vida eterna en la gloria, en su presencia. Pablo termina este capítulo con la segunda parte de este versículo 25, que es un resumen de todo lo que ha dicho hasta ahora. Nos recuerda que aunque la esperanza es cierta, es gloriosa, es real, igual de real es nuestra lucha diaria con el pecado hasta que llegue ese bendito día. Versículo 25 sigue diciendo: así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Cuando dice yo mismo, está haciendo referencia a quien Él es en Cristo. Esta es la descripción de la vida de todo creyente genuino en su carrera hacia la meta de ser como Cristo. Una vida que lucha continuamente contra el pecado. Una vida que cuanto más madura espiritualmente, más consciente es de la pecaminosidad del pecado. Una vida que se humilla reconociendo cuánto pecado hay en nosotros y cuánta gloria hay en nuestro Dios. Una vida con la firme determinación de seguir creciendo y madurando en santidad. Filipenses 3, 12 al 14. No que lo haya ya alcanzado, ¿el qué? El máximo nivel espiritual, o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Lo vamos a leer de nuevo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una vida que nos recuerda que todos los creyentes genuinos, no algunos, todos, estamos en la carrera. ¿Y eso qué significa? Que todos vamos a caer. ¿Y eso qué significa? Que muchos van a pecar contra ti. ¿Y eso qué significa? Que tú también vas a pecar contra muchos. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que vivir en unidad, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros.
Y si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Una vida que tiene una capacidad que antes no tenía. La capacidad de obedecer a Dios, pero que a su vez nos recuerda lo débiles que somos por nosotros mismos y la necesidad que tenemos de la guía del Espíritu Santo. Estas palabras que me asustaron al principio no son para desanimarnos, sino todo lo contrario, para animarnos a estar firmes, a estar alerta, a estar agradecidos porque estamos en el bando ganador, a sujetarnos, a aferrarnos a la guía del Espíritu, a la guía de su palabra, en esta lucha continua contra el pecado. Y cuando te sientas miserable de ti en esta lucha diaria, recuerda que Romanos no se determina aquí, sino que hay un versículo después del 25. Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La obra de Cristo te ha salvado. La obra de Cristo te ha justificado. La palabra de Dios te santifica por medio del Espíritu Santo día a día. Y cuando vuelva a Cristo serás glorificado, porque tu veredicto ante el tribunal de Dios va a ser inocente. Y podremos vivir por la eternidad libres de esta asquerosidad del pecado, en presencia de aquel que todo lo pagó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Que el Señor nos ayude, como dice Efesios 4:1, a vivir de una manera digna a la vocación a la que hemos sido llamados, caminando día a día en esta lucha espiritual, pero descansando en la soberanía de Dios, agradecidos por su gracia y guiados por su palabra en el poder del Espíritu. A Él sea la gloria. Le voy a pedir a Dani, por favor, que nos despida en oración. Padre,